Buenos días, hermanos y hermanas. Aquí estamos como cada semana para hacer un poco de reflexión y oración. Hoy vamos a ver la séptima parte del tema El buen y mal pastor. Hoy vamos a tocar lo que es el buen pastor. En las 6 partes pasadas vimos lo que es el mal pastor y lo que es el buen pastor y otros conceptos. Hoy vamos a hablar de 3 términos del pastor: padres de familia, sacerdocio y gobierno. Vamos a hablar en primer lugar del gobierno. Un gobierno que ama a su pueblo, lucha por su pueblo, busca lo mejor para su pueblo y no permite las injusticias, sino que actúa con honestidad, rectitud y amor sobre todo. Un buen gobierno que actúa de esta forma es un buen pastor. Y todo aquel que solo busca su beneficio propio y trasquila a su pueblo, lo explota, incluso lo mata, no es buen pastor. El buen pastor ama a su pueblo y lo saca adelante. Busca siempre que ese pueblo esté seguro, que se alimente, sea educado, viva en una sociedad de amor y convivencia, donde la rectitud y la justicia reinan en los hogares. El segundo término, vamos a hablar de los padres de familia. Como buenos pastores, son buenos pastores aquellos padres que aman a sus hijos, que se desviven por sus hijos, escuchan a sus hijos, dialogan con sus hijos, los cuidan, los alimentan, los educan y los protegen. Y no permiten que se les extravíen. Y si se les extravían, los buscan y los atraen al hogar. Ese es el buen pastor, aquel que les habla del amor de Dios, aquel que está atento a sus males y enfermedades. Está atento siempre para ayudarlos, para escucharlos, para reanimarlos. Sobre todo, para hacerles sentir el amor de Dios a través de Él. Vamos a ver el término del sacerdocio, el sacerdote. Y vamos a hablar en este término, vamos a hablar del Papa, de los obispos como sacerdotes. Ya que para poder ser obispos, para poder ser Papa, fueron primero sacerdotes, discípulos de Jesús, y después apóstoles. Bien, vamos a hablar del sacerdote. Si el sacerdote ama a su comunidad, la cuida, la alimenta, la educa, la protege espiritualmente, es un buen sacerdote. Y si alguna de sus ovejas o feligreses no va al redil, es porque está extraviada. Entonces el sacerdote se preocupa por esos feligreses que no se han acercado en cierto tiempo a la parroquia, a la Santa Misa, a la Eucaristía y sobre todo a la reconciliación. Ese sacerdote que deja todo por salir a buscar la oveja allá, a los barrios, a las colonias, a las comunidades,
al ranchito. Ese es buen pastor. Ese sacerdote que en la Santa Misa no la usa para calumniar, sino que la usa para hacer sentir la presencia de Dios en los que están viviendo esa misa. Ese es buen sacerdote. Pero aquel que critica o calumnia, ya sea gobiernos, partidos, que no son de su agrado, no es un buen sacerdote. Es alguien que está ahí por sus intereses políticos o económicos. Pero son pocos los sacerdotes que hacen eso. La mayoría están para servir y llamar a su comunidad. Vamos todos juntos, como buenos pastores, a buscar las ovejas perdidas. Esas ovejas que no se acercan al redil porque están extraviadas. Y voy a dar unas citas. Primer cita, Juan 10, versículo 1. Jeremías 23, versículo 1. Jeremías 23, versículo 2. Mateo 9, versículo del 35 al 38. Juan 10, 14 y 15. Mateo 26, versículo 28. Lucas 22, 19, 20. Lucas 23, versículo 34. Y como tarea para reflexionar todas las citas y ver, descubrirnos en esta tarea final que es Ezequiel 34, versículo del 17 al 22. Vamos a descubrir en estas citas qué es lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos ha confiado, y descubrir si hemos fallado, saber a ciencia cierta que tenemos que darle cuentas a Dios si hemos sido buenos pastores o malos pastores. Bien, nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a tener otro tema, pero durante esta semana voy a orar por ustedes, así como lo he hecho cada semana, que estoy orando por todos aquellos que ven estos temas. Y también les pido que oren por mí. La oración es la fuerza que nos mantiene en pie. La oración es el arma con la que nos defendemos de muchos males, de muchas enfermedades. La oración, cuando sale de nuestro corazón, rompe la barrera de la indiferencia, la barrera del pecado, y alcanza las gracias de Dios, los milagros de Dios. Yo por eso oro por ti que me estás viendo y que estás enferma. Tú que estás enfermo, confía en Dios y quedarás sano. Porque yo le pido a mi Dios y Señor que te sane en este momento, y tu testimonio lo darás en un comentario en este tu canal. Reflexión y oración, José Luis Medina. Les pido su like para que este tema llegue a muchas familias. Sus comentarios para mejorar la reflexión
y la oración. Dios se queda con ustedes y hasta la próxima semana.